bienvenidos a la serie Conociendo a la Derecha Buena, aquí en el Gimnasio Liberal. Profe Alberto Mansuetti, bienvenido. Gracias, igualmente, Angie. Hoy vamos a tocar un tema quizás bastante controversial y quizás un poco complejo, ¿no? Y hemos denominado a esta sesión el político desempleado o está desempleado. Y la pregunta es, ¿por qué nos hacemos esa pregunta? Bueno, este tema ya lo avanzamos en ediciones anteriores, ¿verdad, Angie? En sesiones anteriores sí. Adelantamos algo. Algo, sí. Adelantamos, bueno, que los políticos profesionales, yo me incluyo, los políticos profesionales hemos sido sustituidos por una serie de advenedizos en la política. ¿Okay? Por ejemplo, en Perú el primer ministro es un actor de telenovelas. En Ucrania el presidente es un comediante, igual que en Guatemala. Entonces, lo que avanzamos en ediciones anteriores es que mucha gente nos echa a los políticos profesionales la culpa de todo lo que pasa, ¿no? Pero queremos decirle, a usted que nos está escuchando, queremos decirle, los políticos ya no estamos al frente de la política, por lo menos en muchos países. Pues hacer esa afirmación es bastante compleja, ¿no, profe? Y al momento de hacer esta sesión uno se preguntaba, ¿y dónde está el error? ¿Y cómo va haciendo? Y uno quizás va teniendo ciertas preguntas y dudas, ¿no? Quizás el problema sea ahí, ¿no? Que hemos pensado que político puede ser cualquiera, quien sea, donde quiera y como quiera, sin darnos cuenta que un político es una vocación, es un servicio. Y político no puede ser cualquiera. Es como si alguien diría, periodista yo puede ser cualquiera, y eso es mentira. O médico puede ser cualquiera, y eso es mentira, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, definitivamente los políticos están desempleados. Así que usted que nos está viendo, no eche la culpa a los políticos de los problemas que vamos teniendo en nuestros países. Problemas que son todos derivados de la misma causa, el socialismo. ¿Okay? El socialismo es responsable de los problemas de desempleo, pobreza, producción insuficiente, economías débiles, criminalidad. El socialismo es el estatismo exacerbado, ¿okay? El estatismo llevado a su clímax, y eso es lo que tenemos en América Latina. Ahora, lamentablemente, como digo, los advenedizos que llegan a la política desde las tablas porque son actores de teatro, o las cámaras de televisión porque son actores de televisión, ¿okay? O que llegan desde el periodismo, desde los militares, porque hay muchos militares que son candidatos también. Los futbolistas. En México, por ejemplo, hay varios futbolistas que se aprovecha porque son populares, son figuras. Ahora, yo digo esto, entre otras, son más manejables. En la Academia Cristiana de Ciencias Políticas estábamos tocando el tema del Estado profundo. El Estado profundo son los que dirigen desde atrás, desde detrás de bastidores, en la trastienda. Entonces, claro, un artista de televisión o actriz de televisión que recién llega a la política es mucho más manejable. Aparte está acostumbrada a leer los libretos y demás. Pero entonces, claro, se ha sustituido la discusión, los temas de discusión ya no son más las políticas públicas y las ideologías que las inspiran. O sea, no se discute política socialista versus políticas capitalistas. Lo único que se discute son temas laterales, temas de segunda o tercera importancia y que se llevan al centro del escenario. No se discute la enfermedad, se discute los síntomas. No. Por ejemplo, esta mañana yo veía, hace más o menos un año, había en Venezuela, hubo un programa de televisión, dos periodistas, bueno, los venezolanos que nos van a ver, los hermanos Villegas, uno oficialista y el otro opositor, ¿ok? El oficialista era ministro, el otro dirigía un programa de televisión. El asunto es el siguiente: ninguno de los dos discutió de socialismo, porque ambos hermanos son socialistas.
Usted puede verlo, el video, los Villegas. O sea, ambos son socialistas. Y dice, nuestro papá y nuestra mamá nos educó en los mismos valores. Por supuesto, ¿qué valores? Socialistas. Entonces el socialismo está fuera de discusión. Entonces, y eso pasa en muchos países de América Latina, donde lo que se discute es, en este caso en Venezuela, es si el ejército es muy represivo con los manifestantes o no es tan represivo y tal y qué sé yo. Y bueno, como siempre, los oficialistas están de acuerdo con el tipo de socialismo que hacen y los socialistas opositores no. Pero el socialismo como tal, no, eso no se discute. Y lo mismo otros opositores en Venezuela que son un poco más racionales, pero ninguno discute socialismo versus capitalismo. ¿Por qué? Porque nadie apoya el capitalismo. O simplemente los gobiernos nos hacen creer que tenemos una economía capitalista y porque estamos en capitalismo es que estamos mal, ¿no ves? Sí. Y porque si estuviéramos en otro tipo de economía, las cosas estarían mejor. Bueno, aquí que estamos en Bolivia siempre dice eso el Evo Morales, ¿no? Sí. Y creo que aquí es un reto también para los papás que nos están viendo, ¿no? Es decir, no prohibir a los hijos que se metan en política, que conozcan la política, pero de la buena, que la vayan estudiando y no tenerle miedo. A veces uno dice, no, mi hijo político no, corrupto no lo quiero, ¿no? O ladrón no, o bueno, o como quien dice, no, sí, ¿para qué va a estudiar? Que se meta de político, ¿no? Entonces hemos llevado al nivel de denigrar la política. Yo creo que, y estoy segura, y usted, profe, me va a confirmar si es así o no, antiguamente seguro que había materias sobre política, ¿no? Política económica, política, ¿no? Entonces era transversal dentro del estudio de las universidades, pero hoy ya no se toca más, es como un tema bastante escondido y mejor que nadie se ocupe de eso. Bueno, lo que hoy impera es la llamada política correcta. Vamos a explicar un poquito el término porque la gente oye hablar de política correcta y dice, ¿qué es eso? Política correcta es una expresión irónica, ¿okay? Eufemística. La política correcta no tiene nada de correcta, ¿okay? Lo que pasa es que es considerada correcta y se puede definir así. La política correcta es el marxismo clásico más el marxismo cultural, ¿ok? ¿Qué es la política correcta? Es la creencia que todo el mundo comparte, todos los partidos, todos los actores políticos, algunos de los cuales, muchos de los cuales no son políticos, la prensa, la universidad, la escuela primaria, secundaria, los padres, grupos de Facebook, es marxismo, la creencia de que el Estado es el que tiene que redistribuir la riqueza, tiene que dar salud y la educación, eso es marxismo clásico. Y ahora, no que la tolerancia y que la homofobia y que el femicidio y tal, y otra cosa, el cambio climático, y otra cosa, el eurocentrismo, y que más, el relativismo, y bueno, los temas del posmodernismo, ¿no? Que la verdad no existe. Bueno, el conjunto de todas esas creencias es lo que irónicamente, ¿okay?, llamamos política correcta. O decimos políticamente correcto. O corrección política. Entonces, el consejo que le podemos dar a los padres es que alienten a sus hijos a escuchar la otra campana. La otra campana es la incorrección política, o sea, los políticamente incorrectos. ¿Quiénes son los políticamente incorrectos? Nosotros, pues. O sea, que animen a sus hijos a escuchar videos, audios o a leer blogs, leer páginas web, etcétera, de gente como nosotros, políticamente incorrecta. Y eso es muy sencillo de explicarle al niño, decirle, si tú quieres saber algo del capitalismo, no deberías estudiar solo el capitalismo de lo que dicen descrito por sus enemigos, sino también descrito por los que estamos a favor del capitalismo. ¿Y cuáles son las razones por las cuales nosotros estamos a favor del capitalismo? Pues es un reto muy grande para los papás, los ciudadanos, darse esa oportunidad de ver la otra cara de la medalla, ¿no? Creo que en este tiempo estamos más ocupados haciéndonos como que, sí, la corrupción, sí, mira cuánto se ha robado, mira quiénes están, es que yo espero que sea algo mejor y empezamos a echar la culpa que faltan valores, que faltan esto, que ¿cómo va a ser esto, no? Entonces como que estamos
súper recontra archi dentro de la onda de los medios de comunicación y hacemos alarde o retuiteamos, facebookeamos, y, ay sí, como la corrupción, ay sí, como esto, ¿no? Entonces terminamos hablando de fraude y de corrupción, menos de los problemas neurálgicos que a cada país atañe. Así es. Por eso hablamos aquí del mito de la corrupción. No es que no haya corrupción. Lo que pasa es que montado sobre el hecho corrupción hay un mito. Y el mito es que la corrupción es el problema, ¿okay? Y no te deja ver que la corrupción es nada más que una consecuencia inherente e inevitable del estatismo, sobre todo llevado al extremo que es el socialismo, la forma socialista del estatismo. Ese es el mito de la corrupción. Y hay el mito del fraude también. El domingo pasado hubo elecciones en Panamá, ¿okay? Y el candidato de la derecha mala, el señor Rómulo Roux, tan como siempre, alegando fraude, que no, que cuenten los votos y tal. Y entonces la discusión gira en torno a eso, y no en torno a las reformas que habría que hacer para que Panamá deje el socialismo, por lo menos, y América Latina en general, los países latinoamericanos dejen el socialismo y experimenten y prueben con el capitalismo como los leones africanos. No, de eso no se habla nada más que de contar los votos y demás. Entonces, ajá. O que quizás en los colegios también están enseñando, Singapur es un país socialista, ¿no? Y por eso está triunfando como está triunfando. Mentiras o medias verdades que lo único que hacen es alentar el estatismo que estamos viviendo en América Latina. Quizás muchos de los que nos están viendo dirán, no, el socialismo no es malo porque yo soy socialista, ¿no? Y he escuchado a muchos decir eso. Teóricamente, quizás, digamos, para todos... No teóricamente, sino lo que los socialistas describen que es el socialismo, que es un cuento bonito donde los niños van bien vestidos y bien alimentados a la escuela, el Estado y la salud y todo. Eso es un cuento. Pero es el cuento que la ciudadanía se cree, lo espera, lo reclama, que el Estado se haga cargo de educación, que el Estado se haga cargo de salud, que el Estado, ya de una vez, papá Estado, ¿por qué no intervienes eso? Que el Estado intervenga, ¿no? Entonces, hemos llegado al nivel, no sé si de incapacidad, no sé si de ya no querer pensar y no de querer leer y realmente decir que los políticos son unos corruptos. El problema no es el político, sino el sistema de gobierno que se tiene, que es estatista, socialista. Así es. Aclaremos sobre el mito del fraude. El mito del fraude, porque no significa que no hay fraude. O sea, en toda elección siempre hay una dosis de trampa. Eso cualquiera que haya estado en una mesa lo sabe. Siempre hay una dosis de trampita, sobre todo si no está el personero del partido, ¿no? Bueno, ahora, lo que queremos decir es que hay cosas muy raras con esto del fraude, que los actores políticos, los candidatos, la fuerza política, dicen fraude únicamente cuando pierden, pero cuando ganan no dicen fraude. Eso es típicamente en Venezuela. Cuando ganaron la Asamblea Nacional no dijeron que había fraude. Basta que pierdan para que digan que hay fraude. O sea, eso está mal, eso no es ético. Y también creo que no es ético seguirle echando la culpa a la corrupción. Así es. ¿No? Entonces, no sé si podríamos decir como que un antídoto para la corrupción. Es decir, nos estamos ahogando en el fraude, nos estamos ahogando en la corrupción y no tanto así en la corrección. Así es. El único antídoto contra la corrupción, yo tengo un artículo, y usted puede buscar mis artículos en internet, un artículo que se llama Remedio infalible contra la corrupción, y es un comentario de un libro de un escritor africano que describe este remedio, que es el gobierno limitado. O sea, un sistema de gobierno donde las autoridades políticas, las autoridades del país, se ocupan de seguridad, justicia, infraestructura, y lo demás se deja al sector privado. Ese es el único, y claro, con separación tajante entre la esfera pública y las esferas privadas. Ese es el único remedio contra la corrupción, que no la erradica, ¿ok?, pero sí la reduce a niveles manejables y tratables por sus remedios propios, que son los judiciales. Hoy no se puede, por la judicialización de la política y la
consiguiente politización de la justicia. Pero ese va a ser un tema para otra sesión, me imagino. Gracias, profe, por habernos aclarado y haber compartido esta sesión. Y a los que nos están viendo, les invitamos a que nos sigan en Facebook, que nos sigan en YouTube, en nuestros canales, tanto en el Gimnasio Liberal como en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Hasta la próxima sesión, profe. Hasta la próxima, Angie. Muchas gracias a los que nos están escuchando y viendo por diferido. Hasta la próxima.